Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y luego vamos juntos a leer otro pasaje de la Escritura que nos habla sobre un hombre que llevó la cruz. Romanos 8, 28, si lo tiene dígame un amén. Dice así la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, por favor, todas las cosas me ayudan a bien. Levante sus manos al cielo y repetimos esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo amo tu palabra. Ella me bendice, me renueva, me guía por el camino eterno. Señor, te pido que utilices a mi pastor, que le des sabiduría, ciencia, revelación, profecía, gracia para compartir tu palabra. Bien alta sus manos, diga: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. La Escritura nos enseña que es cierto que nos van a pasar cosas, tanto buenas como malas. Por eso dice la Escritura que estemos firmes para soportar en el día malo. Y seguramente si hacemos levantar las manos aquí, ¿cuántos hemos pasado días malos? Creo que todos podríamos levantar las manos y decir: yo he pasado momentos difíciles en mi vida. Pero también es cierto que el apóstol San Pablo nos dice que a los que amamos a Dios, y yo les hago una pregunta, seguramente que todos van a levantar su mano y van a decir: yo amo al Señor. Todos amamos a Dios, porque dice, y a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todos amamos a Dios. Algunos más, otros menos. Algunos lo expresan más, otros no lo expresan tanto, pero el amor está y se manifiesta. Venir a una reunión como esta expresa confianza y amor también. Estar sirviendo a Dios expresa amor. Es decir, el amor está en nosotros. Amamos a Dios, pero también amamos a nuestros hermanos. Y a pesar de que amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, a veces las cosas no nos van tan bien como quisiéramos. Y ahí se choca como un conflicto en nuestro interior, porque dentro nuestro tenemos un sentimiento de triunfalismo. Pareciera que nunca nos puede pasar nada, o que todo tiene que salir a flor de piel, y que siempre tenemos que estar en victoria. Pero también Dios nos enseña que la fe nos ayuda aún para los días difíciles. La Escritura dice en el libro de Hebreos 11 que hubo hombres que murieron por la fe, que fueron aserrados por la fe, que dieron su vida, que anduvieron errantes por los caminos, por los desiertos. Dice, los cuales el mundo no era digno de ellos. Es decir, que la fe también nos prepara para soportar aún lo difícil. Y el apóstol aquí dice, y sabemos, entendemos. Si dice, y sabemos, es porque ya lo habían comprobado muchos, no solamente él, porque está hablando en plural. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, que de lo bueno y de lo malo podemos sacar enseñanza. Si usted se queda solamente con lo malo como una frustración y no aplica lo que aprendió en ese tiempo, es como una semilla que no va a dar fruto. Jesús vino a esta tierra y se encontró con gente que lo amó. Mucha gente que lo amó y lo siguió. Pero también es cierto que también él se encontró con gente que lo odió sin motivo. Gente que él hizo bien. Sin embargo, lo llevaron a la cruz. Usted me habrá escuchado en otras predicaciones compartirles cuando Jesús lloraba amargamente sobre Jerusalén. Decía: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas sus polluelos y no quisisteis? Y lloraba. Yo calculo que sus discípulos lo mirarían y dirían: ¿qué le pasa al Señor? Porque aun cuando uno llora y deja de llorar, se da cuenta que uno estuvo llorando porque los ojos te quedan inflados. Y Jesús lloró amargamente sobre Jerusalén. Y allí expresó ese amor
que no era correspondido por Jerusalén. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede ser que Jesús, una semana después, iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino y la gente iba a tirar palmas, mantos, iban a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Y cómo uno va a llorar una semana antes de una fiesta? Sin embargo, esa gente, una semana después de la entrada triunfal, lo estaba llevando a la cruz. Y muchos de ellos que habían gritado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo querían proclamar rey, estaban apuntándolo diciendo, crucifíquenlo. Sin embargo, todas las cosas nos ayudan para bien. Jesús extiende sus brazos y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es lo extraordinario de ser creyente, de ser discípulo, de ser cristiano. Aquellos que son discípulos aprenden de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. Algunos aprenden a los golpes y otros aprenden mirando los golpes de los demás. No, a mí no me va a pasar lo que le pasa a este sonso. Se golpea tanto que yo esto no lo quiero para mi vida. Y algunos aprenden así y son sabios, pero otros aprenden a los golpes porque son duros y continuamente tienen que golpearse la cabeza contra la pared hasta entender por qué. No sé si entienden por la situación o porque se les ubica algo dentro de la cabeza cada vez que se golpean, ¿no? Algo parece que se acomoda ahí adentro. Dicen, no, esta vez no me va a pasar. El helado se toma por la boca. ¿No? Tengo que aprender, de una u otra forma tengo que aprender. Y a veces aquellos que hemos pasado por situaciones difíciles, como padres queremos enseñarle a nuestros hijos que ya hemos pasado por eso y que no se golpeen. Pero a veces los hijos son duros y hasta que no se golpean, después vienen con los años y dicen, papá, mamá, mira lo que me pasó. Y usted que le dice, yo te dije. Pero qué fácil hubiera sido si hubiera aprendido. Ahora bien, hay muchos discípulos. Discípulos que son seguidores de Jesús. ¿Cuántos son discípulos acá? Siguen a Jesús. No voy a sacar el saco porque no importa cómo salga en la filmación, pero me estoy muriendo. Discípulos que son de los buenos, como ustedes. Discípulos que siguen al Señor y que son discípulos de raza, como manantial de bendiciones. Luego tenemos la camiseta puesta. Discípulos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios más allá de toda situación difícil que podamos vivir. El diablo siempre actúa en medio del dolor, de la angustia, de la desesperanza, en medio de los errores, de los golpes. Siempre actúa el diablo. ¿Para qué? Para robarte tu fe y sacarte de ser discípulo. Pero aquel que conoce a Dios sigue a pesar de todo. Discípulos que tomaron a Jesús para no dejarlo. ¿Recuerda usted lo que pasó con los discípulos cuando Jesús muere? Muchos de ellos estaban pensando en volver a las redes. Es más, volvieron. Y Jesús los espera. ¿Recuerda cuando los espera en la orilla? Pone una parrilla, un pez, un pan y los espera a sus discípulos. Jesús se les aparece en el camino de Emaús. Siempre el Señor apareciéndose para que la fe de ellos no muera. Y cada vez que un discípulo sufre una lucha, sufre una dificultad, pasa un momento difícil, es como que el Señor se manifiesta de una u otra forma con su presencia para que nuestra fe no muera. A los discípulos el Señor siempre se les va a aparecer. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo podemos entender porque con medio de las dificultades de la vida, el Señor siempre va a estar presente. Puede ser que pases un valle, pero ese valle, querido hermano, te va a subir a la montaña. Y la montaña te va a llevar a ver la gloria de Dios. Eso estoy seguro. Que todo valle vamos a tener que pasarlo, pero vamos a volver a subir a la cima. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, hay discípulos que son visibles y hay discípulos que son ocultos. Discípulos visibles son aquellos que trabajan continuamente y están ahí, a la vista de todo el mundo, a la vista de la iglesia, trabajan continuamente,
discípulos que reparten un tratado, que evangelizan, que están comprometidos en las células, que están siempre trabajando para la obra y para el reino de Dios. Discípulos, diga conmigo por favor la palabra discípulo, que significa seguidor. Es un seguidor de Jesús, pero también hay discípulos ocultos. Había un joven que seguía a Jesús envuelto en una sábana. Algunos dicen que era Marcos que lo seguía. Otros no se juegan. Pero hay gente que sigue al Señor, quizás vestido de manera que no es la correcta. Discípulos que se los ve de lejos, que cuando le quitan la ropa o su sábana, huyen. Dice que este joven le quitaron, lo tomaron de la sábana y salió huyendo desnudo. Sin embargo, hay otro hombre que entra en acción y me llama la atención este hombre que muchos no han hablado y yo se los quiero compartir. Vamos juntos al libro de Lucas 23. Lucas 23, 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene. Dicen que era un hombre que vivía en la parte norte de África. Algunos dicen Libia. Simón de Cirene. No nos dice mucho la Biblia sobre Simón de Cirene. Nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Pero más que eso no nos explica. No se sabe nada antes de él y después de esta situación, muy poco. Algunos dicen que se convirtió después de haber llevado la cruz, pero son solamente suposiciones. Simón de Cirene es parecido a muchos discípulos que toman la cruz por un tiempo. Gente que entra al camino de Dios por un tiempo. Que no entiende que todas las cosas les ayudan para bien. El discípulo que es un discípulo acérrimo, que está convertido, es un discípulo que entiende que todas las cosas que le pasen en la vida, de allí puede sacar una enseñanza. El discípulo que puede tener momentos de flaqueza, pero siempre Jesús se aparece. Que puede tener momentos de dificultad. Y a veces hasta su fe puede ser como golpeada, como avasallada. Sin embargo, está aferrado de la mano de Jesús, como usted. Sin embargo, hay otros como Simón de Cirene, que vienen del campo tipo del mundo, tipo de la sociedad, tipo de la gente que no conoce. Llega del campo y le ponen la cruz. Y este hombre lleva la cruz de Cristo detrás de él. Discípulos que aparecen en un instante y desaparecen. Que toman la cruz y la llevan por un tiempo. Pero los discípulos que no están dispuestos a morir. Simón de Cirene llevó una cruz que no era suya. No se sabe nada de él. Entra y sale. Se especula de él. Ahora yo digo, ¿cuántos Simón de Cirene habrá dentro de las iglesias? ¿Cuántos Simón de Cirene habrá en el mundo? ¿Cuánta gente habrá así que calza la cruz? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra visión debe estar puesta en Él. Las dificultades son parte de la vida del creyente. El que no tiene a Dios tiene dificultades. Iguales a las nuestras o peores que las nuestras. Pero no tiene donde apoyarse. Por eso hay mucha gente que cuando los problemas los avasallan, terminan con su vida. Porque sienten como que no hay una puerta de escape, de salida. Sienten que el problema los tapa. Entonces, allí ante la dificultad y la presión que ejerce esa dificultad,
muchos terminan con su vida. Otros matrimonios se rompen por la presión. Terminan en separación. Otros terminan en las drogas, otros terminan en el vicio, otros corren tras los curanderos, otros corren tras los brujos, tras los hechiceros. Otros se encierran en celdas de depresión y de angustia. ¿Por qué? Porque no tienen una salida. Esos son los que son como Simón de Cirene, que toman la cruz por un tiempo, pero no confían en aquel que está sobre la cruz. Sin embargo, usted y yo podemos tener dificultades, podemos tener presiones, pero la Escritura dice, derribados, pero no destruidos. En apuros, pero no desamparados. Eso es lo bueno de tener a Cristo. Podemos ir en camino y en pos sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Esta dificultad presente que usted está viviendo solo va a mostrar sobre usted y su familia la gloria de Dios, porque Dios nunca desampara la obra de sus manos. Y usted y yo somos obra de sus manos. ¡Aleluya! Simón de Cirene. ¡Qué nombre!, ¿no? Hay un montón de Simones en la Biblia. Simón Pedro. Un montón de Simón. Había un Simón que también era brujo en la Biblia. Un montón de Simones. Queridos hermanos, cuando Dios me dio esta palabra para este ungimiento, yo pensé mucho en la gente que comienza, y el comenzar no determina tu final. Podemos comenzar bien y terminar mal. Y podemos comenzar mal y terminar bien. Lo extraordinario sería comenzar bien y terminar bien. Permanecer más allá de las dificultades. Por eso los padres, ¿cuántos son padres aquí? Levanten su mano. Yo estoy seguro que si tendríamos que levantar una mano por problema, podríamos pedirle prestado la mano a los demás, ¿no? Porque hemos pasado un montón de dificultades. Muchísimas. Que uno las va acumulando como experiencias de la vida. Y esas experiencias uno las comparte con los que ama. Entonces usted le dice a sus hijos, no hagas así, porque esto no se hace así. Y él puede decirle, ¿por qué? Porque yo ya lo viví. ¿Lo escuchó eso de sus padres? Yo ya lo viví. Yo ya pasé por ese problema. Yo ya pasé por esa dificultad. Yo ya estuve en ese problema. Y el hijo a veces no entiende. Y uno dice, déjalo que se golpee. Y cuando viene ensangrentado, dijimos, usted dice la frase, yo te lo dije. Eso es muy de las mujeres, yo te lo dije, ¿vio? Las mujeres a los maridos le dicen siempre, yo te lo dije. Mira que este tipo no me gusta, la cara no me gusta, sus expresiones no me gustan. Tened cuidado, vos de todos desconfías. Para vos son todos malos. Y cuando te pasa, el chip que Dios le puso allá en el huerto del Edén, yo te lo dije. Y es lo peor que nos puede pasar a los hombres, que nuestras esposas nos digan, yo te lo dije. ¿Cuántos maridos escucharon esa frase? A ver, ¿vio que viene el chip? Ya viene colocado. Ya está incorporado en ellas. Y a nosotros nos cuesta reconocer, ¿vio? Bueno, pero no era tan así. Pero sabemos que era así. Simón de Cirene escuchaba el alboroto de la ciudad. El pueblo se había golpeado. Y yo creo que él venía del campo sin ignorar lo que pasaba. Había escuchado, pero quería ver. Y se arrimó a ver qué pasaba. Y ahí los soldados romanos le dijeron, a vos, vení para acá. Parece que era negro. Parece que era un hombre morocho de color. Y luego, vení acá, lleva la cruz. Y lo que me llama la atención es que lleva la cruz no delante de Jesús. Lo dice su Biblia, mire. Versículo 26. La cruz para que llevase tras
Jesús. Jesús iba adelante y Él iba llevando la cruz por detrás. Lo bueno es aquellos que hemos tomado la cruz para no dejarla, es que delante nuestro siempre va a ir Jesús. Siempre va. ¿No me conmocionó su amén? Delante de tu cruz, de la mía, siempre va a ir Jesús. Porque Él va a ir abriendo el camino. Jesús se subió a la cruz. Simón de Cirene solo la dejó y salió. Vienen tiempos donde Dios va a empezar a levantar gente del anonimato. Dios va a empezar a levantar gente como usted, como cada uno de los que estamos acá, entre la multitud. Dios va a empezar a levantar gente que antes nadie conocía. No se conocía tu nombre, no se conocía tu cara, no se sabía quién eras, poco se sabía de ti, pero Dios te va a poner en la palestra. ¿Por qué Dios te va a poner en la palestra? Porque son gente que están dispuestas a llevar la cruz y no dejarla. La Biblia dice que el que quiera seguirlo, tome su cruz y sígale. Tu cruz la tenés que llevar vos y nadie más que vos. Yo no quiero cruces, pastor. Simón de Cirene tampoco quería una cruz. No quería una cruz, pero se la endosaron. Por eso la fe cristiana, algunos la viven por otros. Otros les dicen cómo hacerlo. Y ellos viven de la fe de los demás. Pero en este camino uno tiene que tomar su propia cruz y seguir. Y caminar en pos de lo que Dios tiene por delante. Simón de Cirene es un hombre, dijimos, un hombre que aparece y desaparece. Un discípulo oculto. Un hombre común y corriente que sale del anonimato y lo ponen en la palestra. Todo el mundo lo mira, observa a Jesús que va adelante y él llevando su cruz, la cruz de Jesús. Es un hombre que viene por un tiempo. Este tiempo que viene va a ser para la gente que no es de tiempos, sino que es un tiempo continuo de gente discípula que a pesar de la lucha y de la prueba no echan la culpa a Jesús, no se echan culpa a sí mismos, sino que aprenden. De todo lo malo podemos aprender que Dios está con nosotros y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque Él nunca abandonará lo que ha tomado. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Es cierto que quisiéramos muchas veces que las cosas sean a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Es como Dios quiere hacer las cosas. Este es el año agradable del Señor. Este año es el año agradable del Señor. Recuerde estas palabras. Este año se divide en dos etapas, en dos. Se los dije al comienzo del año. En 2 semestres. 2 semestres. Estos 6 primeros meses van a ser años de posibilidad. Pero después de ese semestre, del primer semestre, van a venir oportunidades en medio de la necesidad de otros. Y los que van a ser bendecidos son aquellos que tomen la cruz y no la dejen. El joven rico fue un joven que amó a Dios. La Biblia dice que lo amó. Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, los cumplo, desde mi juventud los cumplo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no adulterarás, no robarás. El joven rico hacía todo. Era un joven, un creyente loable, como para imitar, ¿vio? Así era de creyente. Y Jesús vio que había algo en él que lo hacía abandonar su cruz. Y le dijo, ¿quieres ser perfecto? Sí, vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Y dice que él se entristeció. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Tengo que vender todo lo que poseo? No. Pero Jesús estaba llegando a lo más hondo de su corazón. Porque el joven rico, a pesar de que era una buena persona, su amor primario era el dinero. Hay muchos ricos que son humildes y hay muchos pobres que son soberbios. ¿Escuchó eso?
Hay mucha gente pobre que se come el mundo y hay mucha gente rica que es humilde. No es una regla, la gran mayoría de los ricos son soberbios, pero también es cierto que hay muchos ricos que son humildes. Este joven rico era un buen hombre, pero tenía en su corazón el dinero en primer lugar. Y Jesús fue y ahondó allí en la necesidad y le dijo: vende todo lo que posees y dáselo a los pobres. Y dice que se fue entristecido. ¿Por qué? Porque soltó su cruz. ¿Por qué soltó su cruz? Porque miró su dinero. Termino. El discípulo es aquel que está dispuesto no solamente a llevar la cruz, sino a morir sobre ella. El discípulo no es aquel que lleva solo la cruz, porque la puede llevar, dijimos, por un tiempo. El discípulo es el que lleva la cruz todos los días de su vida y muere sobre ella. Allí están crucificados sus deseos, sus broncas, sus iras, sus enojos, sus venganzas, sus odios. Todo está crucificado allí. Nuestras pasiones y nuestros deseos están crucificados allí. Porque fácil es pecar. Fácil es adulterar. ¿Quién no adultera? Cualquiera puede adulterar, el que quisiera. Yo creo que aunque sea feo como un mono, si lo viste lindo, por ahí encuentran una pareja. Sin embargo, el que está crucificado, por más que sea hermoso, no va a pecar, porque crucificó sus pasiones y sus deseos. No va a robar, no va a ser una mala persona, no va a tener odio en su corazón, no va a tener sed de venganza. ¿Por qué? Porque está crucificado. Y eso es lo extraordinario entre Simón de Cirene y Jesús. Ahora bien, termino. La Escritura cuenta que Jesús fue a la cruz y allí en el Gólgota, que significa el lugar del cráneo, allí habían dos hombres. ¿Qué eran esos dos hombres que estaban crucificados al lado de Jesús? Eran empresarios, eran negociantes, eran gente buena. ¿Qué eran? Grítelo, ¿qué eran? Ladrones. Eran ladrones. Y estaban al lado de Jesús. Mire cómo uno puede pasarse de cruz rápidamente. Llevando su propia cruz, uno puede ubicarse en la cruz correcta. Los dos ladrones, uno dice: nosotros a la verdad morimos por lo que nuestros hechos merecen. Eso es lo que dice el ladrón que se pasa al reino de los cielos. Pero el otro dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro dice: ¿no temes a Dios? A la verdad, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero Él ningún mal hizo. Y en ese momento, una cruz es absorbida por la otra. Y le dice: lo único que te pido es que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús absorbe esa cruz de ese hombre que era... ¿Qué era? Es absorbido su pecado y lo posiciona sobre la cruz de Cristo. Y dijo: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, si estábamos como Simón de Cirene, llevando la cruz y dejándola por el camino, no queriéndonos subir a la cruz, hoy es nuestra gran oportunidad de posicionarnos y dejarnos ser absorbidos por el poder de la cruz que está en Jesucristo. Él vino a llevar nuestros pecados, nuestras dolencias y nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué hermosa palabra! Usted escoge ser como Simón de Cirene, tomar la cruz por un tiempo y que la dificultad te haga dejarla. O entender que la dificultad es como esos golpes que le daban a Jesús. O entender que tu dificultad
Fue como esa corona de espinas que le pusieron a Jesús, con el solo propósito de negar tu fe. Pero dice que el Señor tomó la cruz y la emprendió y llegó con gozo, con alegría. Es una gran bendición ser creyentes que amen a Dios más allá de sus dificultades. Y yo acá ejemplos tengo. En mi familia tengo ejemplos, en mis sobrinas tengo ejemplos, en gente como ustedes tengo ejemplos, en gente que hemos sufrido pérdidas. Yo escuchaba a mi hermano menor decir otra vez en el auto, otra vez. ¿Por qué otra vez? Por las pérdidas que habíamos sufrido. Otra vez no, decía él. Y yo me doy cuenta, queridos hermanos, que el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. No podemos entenderlo, pero sí podemos entender que cuando Jesús está, más allá de toda esa veniencia, estamos en el lugar correcto, estamos de la mano de Jesús, y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Aleluya! Sí, vendrán tentaciones. Hay gente que cambia la cruz de Cristo y la deja por un adulterio, por una fornicación, por un robo, por nada. Pero no es solo cambiar un deseo momentáneo y nada más que eso por la fe, sino que usted cambia su eternidad. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Cambiar nuestra eternidad. Y estar seguros en quien creemos. Es que a pesar de todo, podemos estar firmes en el Señor y en su palabra. Dije al comienzo que muchos por la fe fueron aserrados, anduvieron por los desiertos, despreciados, dice, de los cuales el mundo no era digno. Queridos hermanos, tener una fe tan acérrima, tan fuerte, habla de que usted tomó la cruz correcta. Quiero honrar la memoria de mi hermano Efraín. Una de las noches que estábamos orando, él me tomó la mano y me dijo: Alberto, oremos juntos. Y oramos esa noche. Y él hizo esta oración, dijo: Señor, me sanes o no me sanes, me dejes o me lleves, mi amor por ti no cambiará. No sé lo que significa para usted esto, pero para mí significa que él estaba en la cruz correcta, que su fe estaba firme en Jesús. Queridos hermanos, que nada ni nadie te pueda sacar del camino de Dios y de la fe, porque aquellos que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Aleluya! Viene un tiempo nuevo para usted y para mí. Y hemos determinado seguir a Cristo. Hemos determinado seguir a Jesús. Jesús está aquí. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, 2 o 3. Allí en medio estoy yo. Y Jesús está aquí. Hoy Jesús me puso en la boca este mensaje para compartírtelo, porque Él no quiere que tomes la cruz y la dejes. Él quiere que tomes tu cruz y lo sigas todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Den un aplauso a su palabra. Aleluya. Y a su nombre. Abrace a su hermano, por favor. Póngase de pie, abrace a su hermano y dígale: vamos a seguir al Señor todos los días de nuestra vida. Dígale: Dios te va a asombrar. Dígale a su hermano, a su amigo: Dios va a bendecirte. Estás en el lugar correcto. Dígale:
No seas un Simón o una Simona o Simeona. No seas Simón ni Simona. Vamos a seguir a Jesús. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Este año va a ser un año de crecimiento y de multiplicación. Va a ser un año donde Dios va a levantar a muchos de ustedes, les dije, entre la multitud, y los va a levantar muy fuertemente. No deje, no abandone, no retroceda, porque si usted retrocede no va a agradar al Señor. Pero aquellos que hemos tomado y hemos puesto la mano en el arado, no miramos hacia atrás, sino que seguimos hacia adelante.